para mí Recodo aparece también exactamente, justo, qué bueno que lo mencionas, es capaz la primera vez que alguien me hace una pregunta así tan directa, es, en verdad, eh, es una, sale de una amistad entre tres amigos, digamos, Carolina, las dos Carolinas y yo, y también de Juan Felipe que se unió un poco más tarde, con diferentes intenciones y ganas de publicar y también la necesidad de mostrarnos lo que estábamos haciendo, de los tres queríamos ser en cierto sentido editores, escritores, ahora solo somos editores. Y sí, o sea, como finalmente esas relaciones profesionales son afectivas para nosotros mucho y la creatividad sale desde ahí. Por eso Recodo para mí no me gustaría llamarle como alguien como la típica, es una familia o es... No, para mí es como una especie de espacio de desvío donde puedo estar, digamos, donde puedo llegar con mis ideas un poco más diferentes, más raras, donde puedo llegar con mis ideas que no muestro a mi familia, más, ¿cach? Sino que no es, ajá, ese espacio un poquito más, tal vez de cariño y de conflictos para resolver y cosas que se resuelven también ahí en las discusiones de edición y que se conflictúan también me parece muy bonito. Que no haya problema, o sea, que no haya un problema muy grave en eso, como en el de confrontar. Para mí de eso, Recodi es una editorial ahora, ajá. Wow, esa pregunta es súper difícil. Es como la pregunta, digamos, que podría ser nuestro estado como es bien complicado lograr tener como una especie de línea específica editorial y me parece súper importante que la hagas. Eh, digamos, en términos de temáticas no existe una sola temática, en términos de género tampoco existe un solo género que solo publicamos. Eh, y tampoco, y tampoco solo publicamos, digamos, escritura joven o escritura de ciertos, no, sino más bien creo yo que viene también alrededor de un proceso editorial que es también una investigación. Entonces, es un proceso editorial en el que obviamente recibimos un texto de alguien, lo leemos y si nos interesa, digamos, vamos trabajándolo poco a poco y en ese proceso eh, empiezan a existir todas estas discusiones normales de la edición que, que, que construyen nuestro catálogo, ¿no? Si yo pudiera dar una línea de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, capaz sea como esa construcción alrededor de pues, esos procesos largos, digamos, son procesos largos de trabajo con poetas, con escritoras, que, eh, que, que logran, que quieren entablar un diálogo, digamos, que están abiertas a, a, digamos, digamos, a compartir su obra con otra gente también. Y también pensamos en esta idea y por eso esa idea de la jerarquización o esa idea o sea, salirse de lo tradicional para nosotros es importante porque lo que queremos es sacarle al escritor de esa jerarquización creativa alrededor del proceso editorial. Pensamos que eh, todos los roles dentro de los agentes editoriales, de los agentes de impresión y de corrección de estilo y de ilustración son igual de importantes alrededor de la construcción de un libro y de un texto. Entonces también nos gusta que las personas que están trabajando alrededor de eso sean conscientes de quién está trabajando con estas personas, ¿no? Capaz esa es nuestra línea editorial, como entender más bien los procesos primero y luego pensar en la temática y dónde se ubica después para la distribución. Capaz lo contrario es con lo más tradicional, ¿no? Como decir, eh, no sé, aparece el escritor famoso, lo ubican en los grandes relatos, yo qué sé, pero nunca se sabe quién era el diagramador, el diseñador, o nunca se conocen entre ellos, que igual es más problemático aún, como esas discusiones para mí son, o para nosotras son súper importantes crearlas en ese proceso. Entonces, el catálogo nuestro se basa igual en ese sentido, lleno de afectos y discusiones, ¿no? Eso para nosotros es súper importante.
Esa es también otra, esta es de las preguntas exactas de las que nosotros trabajamos. Cada libro tiene su público, eso sí es importante pensarlo. También vendemos nuestros libros, entonces sabemos dónde se van a vender nuestros libros mejor. Eh, y aprovechamos y nos apalancamos de ciertas temáticas que el libro trata ya finalmente para llegar a ciertos espacios que normalmente que se leen. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos sacando tres libros nuevos, uno desde Anthony Guerrero, que también fue ex estudiante de la UARTES, él es activista positivo VIH, y estamos buscando encontrar espacios dentro de, digamos, de esos activismos dentro del VIH y buscar, digamos, esos relacionamientos alrededor del poemario que tienen. También, por ejemplo, por ahí nos apalancamos dentro de nuestros lectores igual, y también nos interesa que en ciertos espacios se lea más de ciertos textos. O sea, porque obviamente todo está súper centralizado. Entonces, mucho de lo que vendemos, y es más bien lo más fácil, venderlos en las librerías pequeñas de Guayaquil, de ahí, pero también lograr que un texto llegue, por ejemplo, a ciertos espacios que normalmente no llegan a esos textos y que son muy importantes, sí buscamos ahí los lectores. Y ahí las discusiones son mucho más interesantes también. Sí, claro, sí, nos apalancamos mucho con eso y pensamos hacia dónde ir. Eso también va con el diseño, la forma de lectura, cómo se conforma el objeto finalmente, Ujú. para saber exactamente a quién lo va a leer. Eso sí, los públicos para nosotros sí son súper importantes. Justo también, digamos, la Rizo es una máquina que aparece, no sé si ya sabían, pero aparece como en Japón, que es como un artefacto para oficinas y para hacer impresiones de bajo costo por muchas cantidades. Entonces, lo bueno de esta máquina es que se puede imprimir, como dije, a bajo costo, pero a grandes cantidades, y eso nos deja también como tomar la decisión también de igual poder hacer tirajes chiquitos o pequeños. Eh, Creo que el tiraje más grande que hemos tenido es 1000, por ahí. Que igual en un contexto ecuatoriano no es poco. Eh, a veces incluso muchas de las editoriales españolas, incluso o extranjeras, a veces tienen máximo 800, 700 tiraje, en número de tiraje, entonces, y se venden, se llegan a vender. Eh, en términos de cantidad de libros de impresión, sí nos gustaría imprimir más, pero también hay otros costos de, por ejemplo, dónde se guardan los libros. A veces es mejor y luego hacer una reimpresión después de que acabes toda la venta. Por ejemplo, uno de nuestros libros más vendidos es de otra vez otra persona de exalumna de la UARTES, que es la Yuli Ortiz. La Yuli acabamos de acabarnos de terminar la venta de la primera edición de Fiebre de Carnaval y ahorita estamos imprimiendo 1000 más. Entonces ya, por ejemplo, ya en circulación van a estar 1500, por ejemplo. Entonces sí se están imprimiendo. Ya igual la segunda, y también otra cosa que también que quisiera decir es que no solo somos rizos, sino que también trabajamos a la par. Eh, también trabajamos con Offset, y la Offset, eh, dependiendo del proyecto, decidimos qué hacer. Obviamente nos encanta solo trabajar con rizo porque nos encanta ser los imprentistas, pero a veces es demasiado trabajo y eh, y es muy especializado, o preferible mandar a imprimir en offset y sacarlo, y zafarnos un poco de eso a veces, porque sí es mucho imprimir nosotros solos. Es justo lo que nos estamos preguntando en estos momentos, ¿no? Como hacia dónde transicionamos, si deberíamos, algunas obras deberíamos ya subirlas como ebooks o no, cuál es nuestra postura alrededor de si solo queremos hacer objetos o no. Y son preguntas que no tienen todavía solución, y creo que capaz a veces, o sea, de nuestro colectivo, y que capaz a veces desearíamos tomar las decisiones por título. O sea, hay títulos que sí necesitan estar en PDF y ser vendidos, digamos, electrónicamente o digitalmente. Pero hay otros que más bien pierden todo yo qué sé, como su atracción si se los hacen digitales, y que no hay sentido en hacerlos digitales. Eh,
Sí, entonces, por ejemplo, los que son perdón, digamos, más conflictivos, más de protesta, más quizás manifiestos, fanzines manifiestos, nos encantaría, por ejemplo, subir todo a, a internet, por ejemplo, y venderlos así. Sí, estamos pensándolo. Justo en eso estamos. Digamos, acabamos de invertir un poquito y esto no hemos dicho a nadie, pero les cuento a ustedes, vamos a empezar a hacer una nueva reestructuración de nuestra página web y vamos a empezar a hacer todo un poco más fuerte, también nuestros textos digitales empezar a vender también obra digital y yo qué sé. Entonces, y también liberar un poco de la obra que ya tenemos, porque tenemos muchas fanzines que se han publicado y que hemos hecho, por ejemplo, tirajes de 100 como decías, Micaela, y que ya se acabaron y que a veces es bueno que la gente solo coja, la reproduzca y que son textos súper lindos y que, digamos, se vendan donde la gente le guste o si quiere regalar o lo que sea. Entonces también hay mucho de eso. Entonces sí nos gustaría como, queremos también tener como una especie de acervo para que la gente solo coja las fanzines y las reparta. Nosotros somos un colectivo de editores eh, y lo que hacemos mucho también es ejercer como servicios editoriales también. Entonces lo que hacemos es, tenemos como tres alas de trabajo. Primero la venta de los libros. Segundo, hacemos servicios editoriales. Entonces trabajamos mucho con instituciones culturales, universidades, para ayudarles un poco a trabajar discursos editoriales, edición de textos. eh, Incluso hemos trabajado con eventos artísticos así de gran escala para como a lograr ayudarles con la programación, por ejemplo, a unir conceptualmente algunas cosas dentro de una programación. Eso se hace también. Y finalmente tenemos el servicio de impresión, de imprenta de la RISO. Entonces también ofrecemos a artistas, otra vez instituciones culturales, esta máquina de rizo que también no es mucho, pero que es bueno que la gente la utilice, igual esos son ingresos pequeños. Y eso es algo interesante, o sea, digamos, es interesante que tú te comentes esa idea de que las editoriales pequeñas han caído, o que las editoriales en sí mismas, o el negocio en sí mismo de la editorial está de bajada. Yo más bien pienso lo contrario. Eh, yo creo que ahora hay un boom de editoriales pequeñas. Las editoriales pequeñas que se ubican y que están haciendo un buen trabajo geográficamente específicas en ciertas ciudades, digamos, obviamente Quito, Bogotá, Guayaquil, ¿qué digo? Buenos Aires, Nueva York, México. Hay como muchas, y Puerto Rico, muchas pequeñas editoriales que están generando unos títulos que, digamos, las grandes corporaciones editoriales no se atreven a publicar. Eh, y que como estas pequeñas editoriales se atreven, logran tener éxitos de ventas. Eh, y eso ha pasado en muchos espacios. Y luego finalmente las grandes editoriales les compran los derechos a las chiquitas y así mucho pasa esas, esos intercambios, digamos, comerciales. Entonces, por ejemplo, yo siempre que viajo o lo que sea, no compro obviamente lo que voy a encontrar en mi país, sino voy a buscar esas librerías más pequeñitas en las ciudades donde sé que voy a encontrar esa fanzine de ese escritor que capaz escribió por primera vez, ¿no? Y ahí está el riesgo que esas casas de publicación tienen y que asumen porque no es tan difícil, ¿no? Para estas tomar esos riesgos. Y también porque es más geográficamente una editorial, digamos, yo qué sé, cualquier Alfaguara, nunca va a llegar a esos espacios donde la escritura digamos, en Esmeraldas o en Guayaquil, Centro, van a existir. Nunca va a poder tener esas relaciones que existen en el proceso editorial para poder publicar. Entonces, ha habido un boom y hay unas ventas muy grandes dentro de los editoriales chiquitas. Nosotros no tanto, no es que digamos, no es nuestro caso tanto, pero entendemos que hay una esperanza, digamos.